Muchos de vosotros, como yo, os habéis criado bajo el mismo lema: la belleza está en el interior. Y prácticamente drones como este me hacen pensar que eso es totalmente cierto. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone, gracias a la empresa Gearbest que nos ha prestado este DM007, un dron que había supuesto bastante revuelo por aquí en el canal y en general en Mundo Drone, pues vamos a hacerle en análisis. Y como decíamos al principio, la belleza algunas veces está en el interior, pero en este dron la belleza claramente está en el exterior y en el interior tenemos basura. Os lo adelanto, basura pero muy grande. Y me da miedo hacer este análisis, ¿por qué? Porque me ha supuesto este dron, me ha dado tanta repulsión este dron, me ha horrorizado tanto este dron, me ha fastidiado tanto este dron en el tiempo que lo hemos estado volando, ¿vale? Que han sido bastantes horas, bastantes horribles horas, que la verdad es que creo que voy a hacer un análisis demasiado negativo. Pero es que este dron es ultra negativo, es muy negativo. Pero bueno, no nos adelantemos los pasos y nos vamos a ir directos al unboxing. Buenas chicos, estamos aquí ahora mismo en el unboxing del DM007. Así que nada, aquí vamos a echarle un vistazo, esta sería la parte principal, ¿vale? Nos dice que aquí tiene, bueno, batería de 7,4 voltios, ¿vale? Creo que, bueno, en el análisis he dicho 3 con algo, bueno, se me ha ido un poco la pinza, eran 7,4 voltios, ¿vale? En el análisis, ¿por qué? Porque vengo del futuro, no, porque yo ya he hecho el análisis, el unboxing se hace a posteriori, por favor, la magia del montaje. Pero nada, eso, que se me va a ir la pinza en unos instantes. Nada, lo he dicho, 7,4 voltios. Y nada, viene con cámara, en fin, bueno, aquí vemos la caja, muy bonita, etcétera, etcétera. Ahí, dando ganas de hacer un poco de, bueno, en contra de derechos de autor, ¿no? ¡Viva James Bond! No me gusta la saga James Bond, o sea, os lo adelanto, ¿no? No sé que es prácticamente una herejía, ¿no? Pero la vida es así, la vida sigue, ¿no? La vida sigue y si no te gusta la saga de James Bond, pues todos sabemos que eres un paria en la vida. Así que nada, bueno, lo primero que vemos literalmente es el libro de instrucciones, que ahora echamos un vistazo. Tengo una teoría sobre los libros de instrucciones, no sé si lo sabéis, que es que un señor, sin haber visto nunca los drones, o sea, él se dedica a hacer libros de instrucciones, ¿vale? Porque son todos iguales. Y después las principales empresas de drones del mercado, pues cogen esos libros de instrucciones y hacen drones, bueno, a tal efecto, ¿no? En fin, bueno, ya se me ha ido la pinza un poco. En fin, bueno, aquí tenemos la caja, ¿vale? Del unboxing. Así que nada, vamos a abrirla. De este DM007. El DM007 cuando lo compráis vienen ya con las protecciones puestas, ¿no? Pero, bueno, yo se las quité en su momento por una serie de cosas que comentaré ahora mismo. Voy a sacar todas las cosas de la caja, ¿vale? Vamos a ver, sacamos la batería, el mando, la cajita esta. Nos cercioramos que no hay nada más por ningún lado y por otro. Es muy importante que siempre, y esto no es una broma, miréis siempre por debajo de los drones, ¿no? De los plásticos de los drones. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces muchas compañías se dedican ahí a poner hélices, se dedican ahí a poner los destornilladores, cargadores, etcétera, y os podéis volver locos buscando dentro de la caja o dentro del plástico en sí, pero al final viene pegado por detrás del plástico, ¿vale? Importante que tengáis eso en cuenta. Así que nada, bueno, esto es todo lo que nos viene en la caja. Vamos a echar un vistazo al dron. Un dron, que otra cosa no, pero es precioso, yo no puedo criticar eso. Es una verdadera maravilla. Bueno, viene con una SD, creo que era de 4 GB. Está muy bien, ¿no? Porque te haces con una colección de micro SD exactamente de 4 GB. No lo veis porque mi cámara es horrible, ¿vale? Pero bueno, el caso, un dron precioso, ¿vale? Eso no es discutible, a mí me encanta. Pero bueno, se ve aquí con metálico porque se supone que esto cubre lo metálico. Lo que ocurre es que no podemos volarlo con estas protecciones por una serie de razones que voy a dar en el análisis. Así que nada, estas son las protecciones, ¿vale? Que vendrían puestas dentro de... Bueno, antes de abrir nada, esto sería el mando de control, muy parecido al del Cyma X5C. Viene con 4 pilas por detrás, en fin, lo típico. Y la caja donde nos viene, bueno, aquí sí nos viene una pequeña sorpresita, pero bueno, no demasiada. Tenemos aquí el cargador, ¿vale? Perfecto. Nos viene aquí un juego de hélices nuevas
las cuales vais a necesitar, y para pasar las cosas a las grabaciones de vuestra cámara del dron al PC, la batería, ¿vale? Que es, aquí lo pone a 7,4 voltios. Tened cuidado cuando cojáis esta batería, porque esta batería no es de 7,4 voltios, ¿no? Entonces, como veis que tiene la misma conectora, a ver si le vais a poner una batería más pequeñita o algo, y el dron, si ya le cuesta moverse con esta, pues imaginaros con una más pequeña. Así que nada, antes de acabar con el unboxing, quiero enseñaros cómo se le pone la batería, ¿vale? ¿Por qué? Porque la batería es horrible de poner y podéis tardar muchísimo tiempo. Así que os voy a decir una técnica que he sacado, que me parece bastante rápida en comparación con las demás, ¿no? Así que nada, abrimos la caja, abrimos la cajita, que es tirando para atrás, sacamos el cable, ¿vale? Conectamos ya esto aquí, ¿vale? Y ahora cogemos el cable y lo tiramos para atrás. Perdón. Y ahora cogemos el cable y lo tiramos para allá, de allí, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no? Por la parte que ya está azulita ya. Lo tiramos para allá, con la cámara es complicado. Y nada, una vez hecho esto, es bastante fácil. Si no sabéis este truco, os va a costar la vida poner la batería, ¿vale? Así que nada, eso es un puntillo. Así que nada, ahora ya me dedicaré a desactivarla. Y nada, nos vamos directamente a el análisis. En fin, yo creo que he iniciado este análisis un poco mal, ¿no? Pero es lo que me ha transmitido este dron, y prácticamente este análisis va a ser una conversación con vosotros y va a ser algo más personal de lo que suelo hacer, ya que este dron me ha producido tantos problemas desde su inicio, desde que lo abrí de la caja, que creo que no encuentro que... No sé qué ha pasado cuando se diseñó este dron, sinceramente, no lo sé. Vamos a ver, vamos a empezar por lo positivo que tiene este dron. Estéticamente este dron es increíble, estéticamente este dron es precioso, tiene un tacto increíble, tiene un peso a la mano en el que no estamos acostumbrados con este tipo de drones, y ese es su principal problema, que cuando lo tenemos en la mano es un dron robusto, es un dron chulísimo, es un dron que tienes ganas de volar, pero cuando te das cuenta de que este peso, y iniciemos por este peso no es lógico que lo tenga un dron de esta gama y un dron con la potencia de motores que tiene. Estamos hablando de un dron que pesa, pues yo diría que un poquito, más o menos igual que el Syma X5C, un poquito menos, ¿vale? O sea, un poquito más, que diga. ¿Cómo es posible que este dron pese más que un Syma X5C? ¿Cómo es posible que este dron pese más que toda la gama? Yo creo que cojo todos los mini drones juntos que tengo, los pongo juntos y no pesan tanto. Bueno, esto ya es un poco de ironía y un poco ya de exageración, pero es cierto que es un dron que pesa demasiado para lo que es, sobre todo para unas hélices tan pequeñas. Esto es un comentario que nos lo dijo un amigo de Mundo Dron. ¿Cómo es posible que este dron, que pesa tanto, tenga unas hélices tan pequeñas e incluso unos motores tan pequeños? En fin, y encima carga una cámara. La cámara, también hay que decir, sí, graba bien, graba más o menos como todas las cámaras del mercado. Ese punto no le podemos negar mucho. Y ahora nos vamos a ir de verdad por qué este dron no lo tenéis que comprar. Porque este análisis va a ser para eso. No quiero realmente deciros grandes cosas con este análisis. Quiero simplemente convenceros de que no compréis este dron, ¿vale? Y que hay muchísimas otras mejores opciones dentro de la gama de mini drones. ¿Qué le pasa a este dron? Bueno, voy a contaros más o menos cómo fueron mis inicios. Mis inicios, cuando empecé a volar este dron, lo volé con los protectores que venían. ¿Por qué se los puse? A mí no me gustan los protectores, pero ¿por qué se los dejé? Porque ya venían puestos, ¿vale? Los protectores eran estos, ¿vale? ¿Los veis? Vienen uno en cada una de las hélices, no tienen mucha más historia. Pero me di cuenta que sin sacarlo de la caja, sin tener ningún tipo de problema, algunas veces, ¿vale? Cuando a lo mejor pegabas, aterrizabas a lo mejor mínimamente y el dron hacía, bueno, lo típico, ¿no? Que pega un pequeño rebote y tal, sin estrellarse, simplemente el pequeño rebote ese cuando ya lo estás posando, cuando estás aterrizando con él. Pues algunas veces lo que ocurría es que estas protecciones chocaban contra las hélices y empezaban a bloquearlas, ¿vale? Al principio yo decía, bueno, será mala suerte de mi dron. Bueno, venga, las puse bien, todo correcto, ningún problema, lo típico. Y después volví a ver que ocurría de nuevo lo mismo. En fin, decidí quitarle las protecciones y me di cuenta de que volaba muchísimo mejor y oye, que la batería duraba muchísimo más. Pero claro, no era demasiado complicado de que la batería de este dron durara demasiado más. ¿Por qué? Porque la batería de este dron, volando este dron, duraba 4 minutos. 4 minutos y medio. ¿Qué locura es esa? Una batería que no era pequeña precisamente, la habéis visto en el unboxing. No es una batería precisamente pequeña para este tamaño de dron. Estamos hablando de que drones como el Syma X5, como el Syma X11 o el Hubsan X4 con una batería de 380 mAh están volando casi los 10 minutos.
cómo este no llega ni siquiera a los 5, 4 y pico. En fin, una verdadera barrabasada, la verdad es que me decepcionó mucho. Pero eso no fue lo único, es que cuando tú empiezas a volar este dron, tú lo notas pesado. Es como cuando tú a un dron que no puede con una cámara deportiva y tal, y sé que muchos de vosotros habéis tenido esa sensación o ese momento, pues vosotros le ponéis esa cámara deportiva y notáis que el dron no puede subir para arriba, ¿no? Como que se queda aquí y te dice, oye, no quiero subir porque no puedo más. Pues con este dron es continuamente esa sensación, pero continua. Le quitas la cámara y a lo mejor mejora un poquito más, pero poco más. Siempre es una sensación de dron que se está que se está queriendo volver al suelo, de que le cuesta aterrizar. Bueno, los picados ni siquiera lo intentáis con este dron porque lo único que vais a hacer es cargaroslo. Y la verdad es que es bastante decepcionante. El rango de este dron pues son unos 35-40 metros. Está bien, ¿vale? El rango yo no lo critico. Yo creo que dentro de esta gama de dron, siempre que superen los 30-40 metros, pues ya me parece correcto, porque son drones pequeños y no lo vais a ver a más metros. Pero la verdad es que me ha decepcionado mucho. El punto más duro que he tenido con este dron es que siempre que he tenido, cuidado, no un aterrizaje, o sea, no un estrella extremo, sino un aterrizaje un poquito más escandaloso, o sea, que lo posáis encima de la mesa, encima del suelo, con un poquito de fuerza, con un poquito, no nos volvamos locos. Pues una de las hélices, o dos de las hélices, o tres de las hélices que ha ocurrido, pues salían para arriba. Y no había dado en las hélices, no había aterrizado así, no había aterrizado... No, simplemente hacías así y las hélices saltaban por los aires. Las he puesto bien, no veo el problema, sinceramente. Bueno, este dron me pareció tan horrible, es que, en serio, es que me ha producido... Lo he volado bastantes horas, no os creáis, me he estado resistiendo a decir un análisis tan horrible, nunca había hecho un análisis de un dron tan negativo, pero es que este dron se lo lleva todo, es la palma de toda la negatividad de todos los drones. Se lo di a un amigo para que lo volara y le dije, oye, a ver si yo me estoy enfermando con este dron, a ver si yo me estoy nublando la vista y no veo las características tan buenas que tiene, que no tiene. Se lo di y me dijo, Dios mío, este dron lo ha sacado desde las mismísimas garras del Averno, ¿no? O sea, una mierda. Y lo siento que sea tan negativo, pero este dron la verdad es que no merece ser comprado, no merece ser volado, y como mucho merece estar en una estantería porque es muy bonito, a mí me ha encantado. Pero las experiencias, por lo menos propia, que a lo mejor, que yo no creo que me hayan dado un dron, no creo que me hayan dado una versión mala, simplemente que creo que el dron es así, punto. Porque el dron sí vuela, el dron sí tal, pero es una sensación muy horrible. Y creo que hay tanta competencia tan buena que esto se hace un suplicio volarlo. No lo recomiendo para nada, creo que hay grandes opciones. Es más, la opción que hemos analizado hace poquito en el canal, el Sigma X3, me parece una mejor versión y una mejor forma de gastar vuestro dinero. Y vamos, y va a ser una diversión increíble, incluso el Hubsan X4, en fin, es que hay muchas opciones dentro de la gama de mini drones. Pero esto no es una opción, esto no es un dron, esto no es nada, ¿vale? Y bueno, sí, un último punto, porque todos son negativos, así que ya lo digo. Había un punto más negativo, que era cómo se pone la batería en este dron. La persona que diseñó cómo se pone esta batería nos odiaba a todos. A todos. No se escapa ninguno, no. Nos odiaba a todos. ¿Por qué nos odiaba a todos? Porque prácticamente tardas como 40 años en intentar meterla. Es increíblemente complicada ponerla. ¿Por qué? Porque siempre hay un cable por ahí, etcétera, etcétera. He intentado pillarle un poco de pericia, al final sí que la pongo un poquito más rápido, pero vamos a ver, simplifica un poco las cosas. No hagas que te creas que cada vez que vas a cerrar la puerta del dron, parece que vas a pillar el cable y te lo vas a cargar. En fin, sinceramente, con este dron yo no se lo recomiendo a mi peor enemigo. Si queréis echarle un poquito de valentía, aquí abajo en la descripción tenéis el link de la empresa Gearbest que nos ha cedido este dron, que por cierto, muchísimas gracias de nuevo. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Dron y espero que no sea con algo tan horrible como esto. Aunque bueno, vamos a hacer el análisis del vuelo para que vosotros lo juzguéis. También vamos a hacer el análisis del control, de la cámara de vídeo, etcétera. Como siempre, voy a hacer el análisis completo.
Pero bueno, quiero que vayáis un poco con pies de plomo y si estáis interesados en este dron, esperad a ver todos los análisis, porque os lo recomiendo de verdad, que merece la pena ver todos los análisis, sobre todo con este dron, a ver si os vaya a comprar un truño, ¿vale? Que es muy probable, yo creo que si os vaya a comprar esto es un truño, pero bueno, si estáis muy interesados, miradoslo todo y si os compensa lo que más o menos comentamos, pues bueno, pues adelante. Así que nada, nos vemos aquí en un nuevo vídeo en Mundo Dron, nos vemos, chao.